Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo en el que os explicaremos cómo utilizar la aplicación del acta digital de la Federación Navarra de Baloncesto para poder anotar los partidos. Una vez inscritas las jugadoras tal y como os explicamos en el anterior vídeo, pasaríamos a iniciar el partido dando al icono correspondiente de la flecha verde. Una vez dado ese icono y respondido afirmativamente si deseamos empezar el partido, nos aparecerá la pantalla que ahora mismo estáis viendo. Esta pantalla nos servirá para poder realizar y anotar todas las acciones que se vayan produciendo a lo largo del partido. Lo primero, vamos a ir explicándoos las distintas partes en las que está dividida esta aplicación. Como podréis observar, en los fondos de cada canasta aparece unos colores. Son los colores que hemos seleccionado para cada uno de los equipos. El equipo local en azul y el equipo visitante en verde. En la parte inferior podremos comprobar que aparecen unos números que se corresponderían con los quintetos titulares de los jugadores que van a participar en el partido y que previamente nos ha facilitado cada uno de los entrenadores. Del mismo modo, para diferenciar los equipos, en la parte superior de los números aparece el color elegido para ese equipo. Por defecto, siempre estarán colocados el equipo local en el lado izquierdo y el equipo visitante en el lado derecho. La zona inferior, que corresponde con los banquillos, no se puede alterar. Sin embargo, debemos prestar especial atención en dónde realizan el calentamiento inicial ambos equipos, ya que ahí serán las canastas donde tendrán que atacar. Podéis observar también que además de los colores, aparece el nombre y una flecha indicando hacia qué canasta tendría que atacar cada equipo. Si por acuerdo entre ambos equipos intercambiasen sus canastas en la fase de calentamiento y el partido fuera a comenzar al revés de como nos aparece en un primer momento, en la parte del círculo central del campo de baloncesto tenemos unas flechas que al tocarlas nos permitirá y nos preguntará si deseamos cambiar de campo. Si le damos al botón sí, los colores se intercambiarán y las canastas a las que atacarán cada uno de los equipos también. Como veis, los banquillos permanecen sin moverse. En la parte central superior podemos ver que aparecen las nomenclaturas de ambos equipos tal y como las hemos puesto al principio en el acta digital para indicarnos los puntos de cada equipo, las faltas, los tiempos muertos. En la parte central nos aparecerá el periodo en el que estamos, un botón para poder finalizar el periodo, el tiempo de juego y la flecha de posesión. En la parte derecha podemos observar los distintos botones que nos permitirán apuntar las distintas acciones que se produzcan. Time out, tiempos muertos, FP, faltas personales normales, F más sería para anotar las faltas especiales, técnicas antideportivas, etc. TL para meter los tiros libres. La opción mate sale por defecto, sería por si se produce un mate en una de las canastas y el poder anotar esa canasta directamente. Y el botón para los cambios. Vamos a comenzar enseñando cómo anotar una canasta de 2 puntos. Lo primero que haremos será seleccionar la zona del campo y donde se produce el tiro a canasta. En este caso vamos a seleccionar un tiro dentro de la zona restringida del equipo Maravillas, azul. Veis que al tocar sobre la zona aparece un punto que nos indica el lugar exacto desde donde se está tirando. Una vez seleccionado el lugar, meteremos o tocaremos encima de alguno de los dorsales del equipo azul, en este caso Maravillas, el número 5. Y nos preguntará si dicho tiro es dentro o fuera. Si aplicamos el dedo sobre la palabra dentro, nos subirá automáticamente 2 puntos
en el casillero del equipo Maravillas. Del mismo modo, si lo que queremos es anotar es una canasta de 3 puntos, en este caso del equipo Grandezas, tocaremos en cualquier zona del campo, fuera de la zona de 6,75 o 6,25 dependiendo de la categoría, y ya veremos que además del punto nos aparece ya indicado que se trataría de un tiro de 3 puntos, de un intento de 3 puntos. Si tocamos sobre cualquiera de los jugadores del equipo B, del equipo verde, en este caso el número 32, nos volverá a preguntar si la canasta es dentro o es fuera y subiría automáticamente los 3 puntos en caso de que le digamos que es dentro. En el modo formación no es tan importante el anotar cada uno de los tiros que se produce, puesto que no hay estadísticas, con lo cual, aunque yo anote una canasta o quiera apuntar una canasta que es fuera, no tiene ninguna repercusión sobre el acta, ¿vale? En el modo real, en el modo en el que en el futuro podréis estar conectados desde los clubs, al aplicar el botón fuera, o en este caso que aparece rebote, nos preguntará qué jugador y de qué equipo es el que ha cogido el rebote. Pero este no es el caso. Continuamos con la aplicación, enseñándoos en este caso el tiempo de juego. Para poner el reloj del marcador de tiempo en marcha, lo único que tenemos que hacer es tocar sobre el icono, sobre el mismo tiempo de juego. Al tocar sobre el tiempo, se transformará el color en amarillo y el cronómetro comenzará a bajar. Para poder detener el tiempo, basta simplemente con apretar nuevamente sobre el tiempo de juego y se nos volverá a poner en blanco, deteniéndose el cronómetro. Existen otras opciones para poder detener automáticamente el tiempo dependiendo de la acción que vayamos a anotar. Por ejemplo, si el tiempo está en marcha y se produce una falta personal, por la cual el tiempo se debe detener inmediatamente, bastaría simplemente con apretar sobre FP, falta personal, y automáticamente el tiempo se detendría. ¿De acuerdo? En este caso nos pregunta quién sería el jugador que ha hecho la falta. Como veis, se os indica en la parte superior una línea gris debajo del tiempo y del marcador lo que hemos seleccionado, falta personal, y que es necesario indicar el jugador. Vamos en este caso a seleccionar al jugador número 11 del equipo A. Al seleccionar a ese jugador nos va a preguntar cómo va a continuar el juego. Si va a continuar con un saque de banda, si la falta ha sido en ataque, si con esa falta se van a dar tiros libres y cuántos, 1, 2 o 3, o si esa falta es una falta compensada, es decir, se han producido dos faltas similares a la vez entre dos jugadores de distintos equipos, por lo cual su sanción se compensaría. Y una última opción que no vamos a utilizar, que es la falta de no equipo. En este caso seleccionamos la opción banda y al tocar sobre esa palabra automáticamente se nos activa el icono OK para poder continuar. Como podéis observar en la parte superior, el casillero de las faltas de equipo del equipo A ha subido a una falta, y en el jugador número 11 del equipo A, en su parte inferior, también nos aparece un número 1 que indica las faltas que lleva ese jugador. Otra opción para poder detener el tiempo automáticamente sería en el caso de que un entrenador pida un tiempo muerto. Al tocar sobre el icono Time Out, también el tiempo se detendría y nos preguntaría de qué equipo es el tiempo muerto. En este caso le vamos a dar al equipo Grandezas y nos preguntará el tiempo en el que se produce. Esta es una opción que nos permite adaptar, si fuese necesario, el tiempo de juego si es que llevamos un crono visto en un marcador llevado por otra persona. En el caso de llevar únicamente el acta digital, tendríamos que llevar siempre el tiempo de una manera correcta y por lo tanto no deberíamos de modificar el tiempo de juego en ningún momento. Simplemente le daremos al botón OK
y vemos que en el casillero de tiempos muertos nos aparece un 1 en el casillero correspondiente al equipo B. Continuamos explicándoos otra serie de funciones que aparecen con las faltas personales. Vamos ahora a explicar las faltas especiales. Si tocamos sobre el icono F+, veremos que, al igual que con la falta personal, simplemente primero nos pregunta qué jugador la ha cometido. Vamos a seleccionar en este caso al jugador número 4 del equipo B. Y tras seleccionar el jugador que ha hecho la falta, nos preguntará qué tipo de falta especial es la que se le ha sancionado. Las distintas opciones que aquí nos aparecen serían FT, si fuera una falta técnica, FD, correspondiente a una falta descalificante, FF, correspondiente a una situación de enfrentamiento. Esta es una situación que, gracias a Dios, no se produce habitualmente. FU, correspondiente a falta antideportiva, y la opción FGD, que corresponde al Game Disqualification, que posteriormente os explicaremos. En este caso le vamos a sancionar con una falta técnica al jugador número 4 y nos preguntará cuántos tiros libres se le tienen que dar. Evidentemente debemos de ser conocedores del reglamento para poder aplicar en cada situación los tiros libres que correspondan. En este caso, un tiro libre. Le damos al botón OK y nos vuelve a aparecer la pantalla. En una situación normal de juego, ahora mismo un jugador del equipo A debería de lanzar un tiro libre. Para ello tocaríamos el icono TL, tiros libres, y seleccionaríamos a un jugador del equipo A que fuera el que fuera a tirar los tiros libres. En este caso vamos a poner al 00. Por defecto, cada vez que marcamos la opción tiros libres, nos va a aparecer esta pantalla en la que nos indica las tres opciones que se pueden dar, que sea un tiro, que sean 2 o que sean 3. Si en este caso, como se trata de una falta técnica, solo hay un tiro libre, con las X que aparecen en las siguientes dos columnas, indicaremos que no son necesarios más tiros libres que el primero, con lo cual solamente tendremos que anotar si entra o no entra. Vamos a poner en este caso que sí entra. Al activar todas las columnas y todas las casillas, se nos activa el botón OK y podemos continuar el partido. Vemos que le ha subido el punto al equipo A y estamos ahora en empate a 3. Una opción para poder visualizar cuántas faltas llevan los jugadores de cada equipo es desde la parte inferior, donde están situados los quintetos que se encuentran en pista, deslizamos el dedo hacia arriba desde los números, y nos aparecerán tanto los jugadores que están en pista como los jugadores que están en el banquillo. Es una manera rápida y visual de poder ver cada uno de los jugadores el número de faltas que tienen. Tocando otra vez sobre la pantalla, volveremos, por el botón de volver hacia atrás, ¿vale? De Android, el botón de la flecha hacia atrás, volveremos otra vez a la pantalla de anotación. Veréis también que en el lado izquierdo aparece una columna en la cual se van anotando todas las acciones que nosotros hemos ido marcando. Esa columna nos puede servir para ver si se nos ha pasado algo por alto, o por el contrario, si nos hemos equivocado. Desde esa columna podemos acceder a la acción que hemos marcado y la podemos sustituir. Imaginémonos que nos hemos equivocado y que la primera canasta del partido, que se la habíamos anotado al número 5 del equipo A, en realidad se corresponde con el número 5 del equipo B. Como veis, es la primera anotación que tenemos. Simplemente tendríamos que apretar sobre esa aplicación, dejarla apretada y nos aparecerá esta pantalla.
Ahí hay distintas opciones que podemos utilizar. Marcar warning significa que si lo toco se va a activar un marca visual de color verde para indicarnos que esa es la jugada que nosotros podemos tener que modificar en el momento que podamos. Sobre todo es importante utilizar esto cuando tenemos ya muchas anotaciones realizadas y no es tan visual como ahora, que solamente aparecen las que acabamos de meter. Volviendo a tocar sobre la acción y dejando apretado, podemos desmarcar el warning y se nos quitaría ese color. Otra opción es editar la jugada, que es lo que vamos a hacer ahora. Al tocar sobre la opción editar jugada, nos va a aparecer el minuto en el que se ha producido la acción, la canasta que ha sido de 2 y en este caso nos viene marcado, como podéis ver, el color del jugador número 5 del equipo A como el autor de la canasta. Pues si yo me he equivocado, solamente tendría que seleccionar el número 5 del equipo B y podéis comprobar cómo cambia en este momento la canasta hacia el jugador número 5. Le daría a aceptar, no debería de modificar el tiempo de juego y ya veo que en el marcador le ha restado 2 puntos al equipo A y se los ha añadido al equipo B. Si por algún motivo yo quiero anotar, imaginaros, un triple del equipo azul y me equivoco y en vez de tocar al jugador número 5 azul, toco al número 5 verde. Digo que la canasta es dentro y evidentemente los puntos suben en el casillero del equipo B. En la parte superior izquierda veis que hay unos documentos y una flecha de vuelta atrás. Esa flecha nos permite deshacer y eliminar la última anotación que hayamos hecho. Al tocar sobre la misma nos pregunta si deseamos eliminar esa última acción y le decimos que sí. Nos retrotrae nuevamente al estado anterior y nos elimina esa canasta. Ahora marcaremos el triple nuevamente y en este caso seleccionaremos correctamente el jugador número 5 del equipo A y subiría su canasta correspondiente. Es una opción rápida para poder deshacer la última anotación que hayamos hecho. La aplicación nos va a ir informando de muchas acciones a lo largo del partido según se vayan produciendo. Por ejemplo, si un jugador tiene que ser eliminado del partido por acumulación de 2 faltas antideportivas, 2 faltas técnicas o una mezcla de ambas, la aplicación nos lo va a decir. Por ejemplo, seleccionamos falta especial, F+, al jugador número 4 del equipo B. Y en este caso vamos a decir que lo que ha cometido es una falta antideportiva. Toda falta antideportiva lleva aparejada el lanzamiento de 2 tiros libres. Le daríamos a OK y automáticamente la aplicación nos avisa de que la jugadora número 4, Natalia Sánchez Vidal, tiene el máximo de faltas permitidas. Como veis, en la parte inferior del número de dicha jugadora nos aparece efectivamente 2, una técnica y una antideportiva. Le daríamos a OK y debería de ser sustituida. ¿Cómo se producen los cambios, las sustituciones en el partido? En el botón icono que aparece al lado derecho en la parte inferior que pone cambio, tocaríamos y en ese momento nos aparecen todos los jugadores que están inscritos en el acta. Los sombreados en color azul serían los jugadores que en ese momento están en pista y los que están en color blanco serían los jugadores sustitutos que se encuentran en el banquillo. En este caso, debido a que le hemos sancionado con una técnica y una antideportiva a la misma jugadora, ya veis que nos aparece tachado incluso ese dorsal para indicarnos que esa jugadora no puede volver a participar en el partido. Seleccionaríamos sobre dicha jugadora para quitarle el sombreado azul y a continuación seleccionaríamos a la sustituta que va a entrar en su lugar. Al darle al botón OK, nos preguntará el minuto en el que esta acción se está produciendo y tal y como os he dicho antes, si llevamos el tiempo en la tablet solamente no modificaremos nada.
Le daremos al botón OK y vemos que en la parte inferior el número 4 del equipo B ya no se encuentra entre los 5 que están en pista y en su lugar está el número 11. A veces se producen varios cambios simultáneos, con lo cual, si estamos solos anotando, puede resultarnos un poco complicado ver qué jugadores entran y salen en ese periodo de sustitución. Una opción bastante rápida y efectiva es dar al botón cambio y sacar a todos los jugadores de la pista. Como veis, debajo del nombre de cada equipo tenemos esa opción que al clicar sobre ella lo que hace es borrarnos todos los jugadores que estarían seleccionados como que están en la pista. A continuación es mucho más útil y más efectivo ver qué 5 jugadores son los que están en la pista y seleccionarlos. En el caso de que nos dejemos algún jugador por seleccionar, como en este caso solamente he seleccionado 4 en el equipo grandezas, la aplicación nos va a avisar de que el número de jugadores en pista es menor que 5 y nos pregunta si deseamos continuar o no. En principio, sabemos que todos los partidos deben de enfrentar a 5 jugadores contra 5 jugadores, pero se pueden dar circunstancias por acumulación de faltas en que un equipo se quede con menos de esos 5 jugadores en pista, con lo cual tendremos que decidir lo que corresponda en cada momento. En este caso, no es la situación, seleccionaremos a un quinto jugador para que entre. Del mismo modo, si seleccionamos un jugador más de la cuenta, también nos avisará del número de jugadores en pista que tiene que haber, que son entre 2 y 5. Menos de 2 el partido tiene que suspenderse porque no se puede continuar y evidentemente nadie debe de jugar con más de 5 jugadores. Eliminaríamos a la jugadora que nos sobra y podríamos continuar con el partido. Otra opción que nos puede ayudar a llevar correctamente las situaciones de partido es la flecha de posesión o la flecha de alternancia. Como veis, en la parte superior derecha, ahora mismo está parpadeando puesto que no la hemos activado desde el comienzo del partido, pero es una opción que deberíamos de hacer nada más comenzar el partido, en el salto inicial, en el momento que uno de los dos equipos adquiera la posesión. Es tan sencillo como clicar sobre esa flecha y automáticamente se gira hacia uno de los sitios. Si corresponde el lugar hacia donde deberán de atacar en la siguiente posesión de situación de salto, lucha o posesión alterna, la dejaremos así. Si es hacia el otro lado, volveremos a tocar la flecha y la cambiaremos. En la parte inferior de la flecha nos aparecerán además las iniciales del equipo que tiene derecho a esa posesión alterna la próxima vez que suceda. Bien, básicamente estas son las opciones que tenemos para anotar el partido. ¿Cómo vamos finalizando cada periodo? Evidentemente, mientras el tiempo esté en marcha, ¿vale? Él irá bajando paulatinamente, lo pararemos en los momentos en los que sea necesario pararlo y llegará un momento en que el tiempo el cronómetro llegará a 0, ¿vale? Al lado del tiempo de juego hay un icono que, en el caso de que se nos haya quedado parado demasiado tiempo y tengamos un marcador visto en el cual sea el tiempo real de juego que se lleva, nos permite bajar los segundos hasta el minuto inmediatamente inferior, ¿vale? Del mismo modo, podemos modificar el tiempo de juego si es que por algún motivo se ha tenido que modificar, tocando 2 veces sobre el cronómetro. Aquí podemos modificar el tiempo de juego y ponerle lo que nosotros estimemos oportuno, siempre que esté justificado esa modificación, bien porque hay un crono visto y sea el momento de cambiarlo. Una vez que el crono llega a 0, el partido o el periodo en este caso se daría por finalizado. Para poder pasar al siguiente periodo de anotación, le daríamos al reloj que aparece junto al número del periodo, que debajo aparecen las iniciales FN per, fin de periodo,
nos preguntaría si deseamos finalizar el periodo y le daríamos que sí. Y automáticamente nos pasaría al periodo número 2 y el tiempo volvería a ponerse en los 10 minutos. Volveríamos a comenzar ese siguiente periodo, pondríamos el reloj en marcha y si no ha habido ninguna incidencia cambiaríamos la flecha de alternancia. Así, todos y cada uno de los distintos periodos que tenemos que anotar hasta llegar al último periodo. Por cierto, cuando finalizamos el segundo periodo y se produce el tiempo de descanso, nos pregunta si deseamos cambiar de campo. Como bien sabéis, en la mitad del partido los equipos intercambian las canastas y atacan en las canastas contrarias a las que lo han hecho en la primera mitad de partido, es decir, en el primer y segundo cuarto. Le daríamos que sí y veríamos que la flecha de alternancia y los campos, los colores que nos indica hacia qué lugar ataca cada equipo, se intercambian automáticamente. Una vez realizada la anotación correspondiente de todas las acciones del partido, tendríamos que cerrar el acta. ¿Cómo cerramos el acta? Pues imaginémonos que hemos llegado al final del último periodo. Nos preguntaría si deseamos finalizar el partido, le daríamos que sí, y automáticamente nos aparece la opción de cerrar el partido. En esta pantalla podemos comprobar que en la parte superior nos aparecen dos botones, uno que pone Inf genérico y otro que pone Otros informes, que nos servirían para poder realizar en el acta del partido la anotación de todas aquellas circunstancias que fueran reseñables o hubiera que informar para el comité de competición o para la federación. Al clicar sobre el botón Informe genérico nos aparece esta pantalla en la cual podemos escribir hasta un máximo de 5000 caracteres. Tenemos espacio más que de sobra para poder redactar todo lo necesario en un informe normal. Tocaríamos sobre la pantalla la zona blanca y aquí podríamos redactar todo lo que considerásemos necesario escribir en el acta para enviar al comité de competición. Una vez escrito lo que creamos conveniente, daríamos sobre la panel de la firma y el árbitro principal del partido debería de firmar y confirmar con su firma dicho informe, dándole posteriormente al botón aceptar. Como veis, se ha generado el informe y tenemos varios iconos. El icono ojo nos va a permitir ver lo que hemos escrito. El lápiz nos va a permitir poder modificar, en este caso, el informe porque se nos haya pasado algo. Al modificar el informe, la firma del árbitro principal se elimina automáticamente, por lo que tendríamos que volver a realizarla y volver a aceptar. Y el botón de la basura, papelera, que lo que haría sería eliminar el informe. Nos preguntaría si lo deseamos eliminar y podríamos decirle sí o no. Al lado izquierdo veis que tenemos también una aplicación, o sea, un icono en el que aparece un documento. Es el que nos permite ver el acta del partido con lo que se ha generado. Le daríamos ver acta de partido y lo que nos va a generar es un documento en PDF con las anotaciones que hemos realizado en el partido. Como podéis comprobar, aparece toda la inscripción de las jugadoras que hemos hecho y de los nombres de los equipos y nos aparecen las distintas anotaciones que hemos hecho. En este caso solo hemos hecho anotaciones en el primer cuarto, ¿vale? Y aquí podemos comprobar si coinciden o no coinciden las cosas que hemos hecho, ¿vale? En la pantalla previa a cerrar el acta, no os lo he explicado, pero también tenemos la opción de ir viendo y generando este acta del partido para poder corregir aquello que veamos que no está correctamente hecho. Una vez verificado que todo está correctamente, deberían de firmar las distintas partes que han participado en el partido, pues el anotador, que en este caso es equipo local,
el cronometrador, que también es del equipo local, el árbitro 2, que en este caso es del equipo visitante, y por último el árbitro que haya ejercido las labores de árbitro principal. Antes de la firma definitiva del árbitro principal, que dará por concluido el partido, tenemos la opción de escribir el correo electrónico donde queremos que se nos envíe el acta en formato PDF. Esto nos resultará útil para posteriormente poder subir dicho acta junto con el resultado a la página web de la Federación Navarra de Baloncesto. En la parte inferior izquierda anotaremos el correo electrónico donde queremos que se envíe dicha acta, que podrá ser el del coordinador del club o de la persona responsable que éste nos indique para poder recibir dicho acta. Una vez puesto el correo correctamente, el árbitro principal procederá a firmar definitivamente y cerrar el partido. Para ello, en lugar de hacerlo en el recuadro correspondiente, al igual que ha hecho el resto de miembros de su equipo arbitral, clicaremos sobre el botón rojo que aparece en la parte inferior derecha, cerrar partido. Se nos abrirá, al igual que en los casos anteriores, la pantalla para la firma del árbitro y simplemente firmaremos y le daremos a aceptar. Una vez que esto suceda, nos aparecerá un mensaje de que si estamos seguros de que queremos cerrar el partido y le diremos que sí. Recordad que para poder obtener esa copia del acta y enviarla por correo, debemos de estar conectados a Internet, ya que de lo contrario no se podrá enviar dicho acta. Bueno, esperemos que este vídeo tutorial os ayude a poder realizar vuestras funciones de la mejor manera posible y siempre estaremos a vuestra entera disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención.